Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. El fin de semana nos ha dejado una batería, yo diría que de ganadores sorprendentes, ¿no? O de jugadores que desde luego a principios de la semana nadie esperaba que iban a ganar, pero que me refiero a todos, ¿eh? A todos los torneos de la semana o a prácticamente todos, desde luego los más importantes, ¿no? Escocia, hablaremos por supuesto mucho del Scottish, hablaremos de Leaf Golf, de Valderrama, de todo lo que hemos vivido en esa semana, del Evian Championship, del ISCO Championship, en fin, la verdad es que casi primero hay que presentar a los ganadores, no a todos, pero casi, y después hablar de una fin de semana de la Armada bastante bueno en completo, aunque no haya habido victoria. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 14 de julio. Felicidades a todos los franceses. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como una promesa, tal orgullo, como una mañana de verano, como una sonrisa, tal orgullo, así es, tal orgullo. Na, 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 na. Na, 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 na. Tal orgullo es como el agua de mi fuente. Bueno, yo creo que tal orgullo, que en alguna ocasión, las cosas como son, le hemos cantado esta cancioncita con cierta guasa, ¿no? Sí. Unos ribetes ahí de guasones. Siempre, guasones. Siempre guasa con tal orgullo. Pues no, esta vez no. Esta vez le dedicamos este clasiquísimo de la música española. Este himno. Es un himno de la música española. Ahí va, en honor de tal orgullo, que, bueno, si no se lo merece él, ¿quién se lo merece, no? Qué manera de jugar Valderrama, ¿no? El muchacho. Totalmente. Hay que decir que había muchísimos oyentes de esta bola provisional que estaban deseando que volviéramos a hablar de tal orgullo para escuchar de nuevo ese himno, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Algún comentario me llegaba en Valderrama, ¿eh? Ojo que está tal orgullo ahí arriba y va a haber que recuperar su canción para la bola provisional. Pues ahí lo tienen. Y sin haberlo hablado, ¿eh? Esto es lo que hay, ¿no? La verdad es que sí. Ojo, que a lo largo de esta bola provisional y ¿sí? Al respecto de este himno... Cuidado que esto es una amenaza. De este himno de la historia de la música española, puede haber alguna sorpresita. ¿Sí? Lo dejo ahí. Sí, porque ascuas. si uno piensa bien lo que ha pasado este fin de semana, pues, bueno, yo lo dejo ahí. Bueno, ahí está. Ahí. Que la gente vaya pensando que se van a encontrar con algo, ¿no? Durante esta bola provisional. Bien, me gusta. Qué bueno que lo decías tú, ¿no? Que qué manera de jugar Valderrama. Qué manera de jugar Valderrama, ¿no? Es como ves a este jugador allí y, bueno, ya no es que haya ganado dos veces, que evidentemente todo es porque ha ganado dos veces, ¿no? Pero cómo lo juega, ¿eh? ¿Verdad? O sea, parece que lleva allí toda la vida, ¿no? Bueno, y él, según me contabas ayer, Alejandro, él más o menos lo ha dicho, ¿no? Desde que pisó por primera vez este campo, dijo, Aquí me parece a mí que me voy a mover yo muy bien. Sí, dijo, esto va a ser un pequeño jardín, ¿no? En mi carrera, ¿no? Valderrama, la verdad es que él decía que, pues eso, desde que lo jugó por primera vez en una ronda de prácticas, pues precisamente en la primera ronda, ¿no? De Leaf Golf Valderrama, que dijo que encontró algo, o sea, que se vio, que conectó, digamos, con el campo, ¿no? Y bueno, habló maravillas, ¿no? Que lo lleva en su corazón, que para él
él es este lugar ya para él es emblemático, evidentemente, en toda su carrera, que el hecho simplemente de entrar en la Casa Club y ver todas esas fotos de grandes campeones que han ganado en Valderrama y ver la suya ahí, pues que es prácticamente, bueno, que un honor y que desde luego un placer absoluto, y que... Y bueno, y decía una cosa Jon Rahm que igual tiene que ver, ¿no? Él decía el sábado, antes de que ganara Talor Gooch, el sábado cuando era líder con 3 golpes de ventaja, Jon más o menos venía a decir, por hablar también de la parte técnica, ¿no? De qué pasa, por qué se le da tan bien a Talor Gooch Valderrama. Y Jon daba una explicación bastante lógica. Él decía, es que hay pocos jugadores que sean capaces de jugar una bola tan baja como la de Talor Gooch, que no tiene una bola alta, precisamente tiene una bola baja, y que domine con esa bola baja, domine perfectamente los dos efectos, el draw y el fade, es decir, el efecto a la izquierda y el efecto a la derecha. Dice, y eso es como tienes que jugar Valderrama. En Valderrama, sobre todo en las semanas de viento, como ha sido esta, la clave es tira la bajita para que el viento no le afecte mucho y muévela para la izquierda y para la derecha porque hay árboles por el camino, o de camino a green, o desde el camino desde el tee, ¿no? Entonces, decía Jon que... Sí, pero para ponerla donde corresponde, que es como siempre se ha dicho, ¿no? En Valderrama no solo, en determinados hoyos, no solo hace falta estar en calle, sino en una determinada parte de la calle, ¿no? Porque incluso estando en el fairway puedes llegar a estar hasta bloqueado, ¿no? En determinados hoyos y en determinadas situaciones. Así que es eso, ¿no? O sea, es ponla en calle, pero además ponla en donde tú quieres ponerla, en donde corresponde, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues que así juega, o ese es el golf, ¿no? Digamos, más característico de Talor Gooch, ¿no? Es un jugador que quizá no impresiona por nada en particular en el sentido de que le pegue muy largo a la bola, ni mucho menos, pero desde luego sus hierros son espectaculares, ¿no? Y si me tengo que quedar con algo sobre todo de la actuación de Talor Gooch, David, es... cuando le empatan, o sea, cuando él sale con 3 golpes de ventaja, no lo olvidemos, el domingo, controlando el torneo, además, 3 golpes de ventaja sobre Dustin Johnson, que rápidamente se lía y se cae de la ecuación, jugando precisamente con él, con Gooch, ves que tu principal... Sí, luego vuelve, luego se vuelve a caer, lo de Dustin Johnson fue un festival, ¿no? En todos los sentidos. Sí, totalmente, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que tú estás viendo que tienes bajo control el torneo por el compañero que tienes al lado y con el que más o menos tenías más cerca, pues llega un momento que te empatan en cabeza, ¿no? Le empataron tanto Rahm como Tom McKibben y la verdad es que a partir de ahí fue cuando respondió de una manera increíble, ¿no? Yo lo daba por muerto a Talor Gooch después del 14, lo reconozco. Cuando Talor Gooch hace ese tripateo que no venía de ningún sitio, porque es verdad que se queda cuesta abajo el pad, es un pad de unos 8 metros cuesta abajo en el 14, que es bastante delicado, y se queda corto, ¿no? Se queda corto 1,5 metros y se deja un segundo pad de par, pues eso, el clásico compromiso, ¿no? De que esto hay que meterlo. Pero ya que lo fallara con la corbata y lo que venía por delante, ¿no? Ahora viene el 15, ahora viene el 16, te han empatado en la clasificación, el que viene por detrás es Jon Rahm, que venía pues como un Fórmula 1, y sin embargo su reacción fue de hielo, o sea, absolutamente de locos. Birdie en el 15, donde solo se habían hecho 2 birdies hasta que llegó Talor Gooch en todo el día. Yo creo que no hace falta ni que digamos que es el 15, ¿no? Que es un monstruo de par 3. Pues se saca el birdie con un gran putt y un muy buen tiro y un gran putt. Hace el birdie y hace el birdie también en el 17 y hace un par en el 18 como si llevara toda la vida jugando el 18. Ahí la pongo en el centro de la calle, green y 2 putts. Y para casa, ¿no? La verdad es que sí, a mí me impresionó muy mucho. Muy inteligente ese 18 porque se dejó un segundo tiro muy largo, pero lo tenía claro en el tee, ¿no? Dice, aquí lo importante es estar en juego, ¿no? En calle, y luego ya veremos, pero confío mucho en mis hierros, ¿no? Y eso es exactamente lo que hizo. Tenía un tiro muy largo, tenían 180 metros de segundo tiro en el 18, pero eligió muy bien, ¿no? Eligió muy bien la mano. Yo te diría una cosa, al margen de que ha jugado muy bien y de que, en fin, no se le ha visto ese control, ¿no? De la situación, precisamente en este campo, pero yo te diría que hay 2 momentos claves que son los 2 patazos que mete, en el 7 y en el 15, ¿no? Sí. Te diría que ayer gana Talor Gooch gracias a su putter, porque en los momentos más complicados mete 2 putts que no se suelen meter
porque son larguitos, o sea, es una simple estadística, es verdad. No se suelen meter, y salva en esos dos momentos complicados, se salva de dos momentos complicados con dos pats muy largos, ¿no? Y luego tiene mucha suerte en el 16 también, ¿no? Pega muy mala salida y tiene tiene tiro a green, prácticamente, ¿no? Tiene un hueco. Sí, tiene un hueco además muy, muy amplio, no un hueco de estos que te aprietan, no. O sea, tenía un hueco y tampoco es lo normal, ¿no? O hay que tener cierta suerte, ¿no? Ahí ya depende del azar, después de fallar el tiro, ¿no? Y bueno, son tres momentos que no le quitan no le restan ningún valor a todo lo que hizo, ¿no? Pero lo decimos siempre, ¿no? Para ganar también hay que tener ese punto de fortuna, ¿no? Si no, no ganas, ¿no? Si no tienes ese puntito de fortuna, ¿no? Sí, es verdad que Talor Gooch, a ver, es una victoria sorprendente, hay que decirlo, aunque ya hubiera ganado en Valderrama y aunque una vez después de ganar digas, bueno, pues tampoco me extraña tanto, ¿no?, que gane Talor Gooch. Al final ha ganado ya 3 veces en Leaf Golf, con esta es la cuarta, es un jugador que ya ha demostrado la calidad que tiene, lo bueno que es, que sabe cerrar los torneos, pero no ganaba de 2023. Es cierto que este año empezó muy mal la temporada en Leaf y que en los últimos torneos estaba un poquito mejor, pero bueno, no deja de ser una sorpresa. No estaba entre los candidatos a la victoria, no estaba entre los nombres que todo el mundo podía ver levantando el trofeo el domingo, y sin embargo el que sí estaba en todas las quinielas y estuvo muy cerca de llevárselo, pues fue Jon Rahm. Al final, realmente Rahm no se lleva el triunfo, no se lleva la victoria, porque se dejó mucho trabajo para el domingo, ¿no? Por las jornadas de viernes y de sábado, sobre todo, salir a 6 golpes del liderato, pues no deja de ser una distancia demasiado grande en Valderrama, porque tiene que jugar muy mal el líder, porque es muy difícil hacer una vuelta muy muy baja en Valderrama, y mira que Jon lo hizo, ¿no?, con ese 6 bajo, con esos 65 golpes, y para mí algo cambió, David, para mí algo cambió. A mí me dio la sensación de que por primera vez en mucho tiempo sí hemos visto a un Jon contundente y sostenido en el ataque final, de principio a fin, incluso salvando ese par en el 18, que la salida es horrible, la salida es malísima, pero acaba salvando un par en el 18 de esos que Jon pues salvaba antes cuando estaba en la pelea por ganar y se acababa llevando a lo mejor un triunfo precisamente por ese par que embocaba. Ayer no le dio, porque salió muy lejos de Talor Gooch, pero creo que algo ha cambiado. Me da la sensación. No es el mismo Jon Rahm que hemos visto otros domingos este año en Leaf Golf o incluso en los Majors, incluso en el PGA, que se acercó realmente, llegó a empatar en el liderato y después cuando estaba realmente ahí, deja pasar la oportunidad. Él jugando mal, ¿no? Esos hoyos de Verdi, el 14 y el 15 del PGA Championship. Y yo creo que ayer dio un paso adelante. Se quitó ese... no sé cómo decirlo, ¿no? Como esa espina de que no termino de rematar las vueltas. Sí, hizo lo que tenía que hacer, y aparte que lo hizo en un campo donde precisamente no es sencillo cargar, ¿no? No es sencillo galopar o recuperar distancias muy importantes, porque es un campo que precisamente te está esperando siempre, ¿no? Y cuando vas al límite de riesgo, de agresividad, de buscar banderas, etcétera, normalmente te acaba pillando, ¿no? Es así, ¿no? O sea, en Valderrama normalmente tienes que... Esta manera de hablar, ¿no? Espero que se me entienda. En Valderrama normalmente tienes que dejar que vayan sucediendo las cosas, sí, jugando muy ordenadito, ¿no? Pues ya meteré algún par, ya me arreglaré en algún par 5 para hacer algún birdie facilón, en fin... ir dejando que vayan sucediendo las cosas, ¿no? Pero cuando tienes que apretar, es un campo no muy recomendable para ese tipo de situaciones, y fíjate lo que hizo Jon, ¿no? Yo creo que me subo a ese carro, creo que va a haber un antes y un después, ya lo hubo, ¿no? O sea, ¿sí? Llega Jon otra vez al verano, ¿no? Julio, agosto, a tope, ¿no? Y ahora que se vaya preparando Joaquín Niemann, porque le va a discutir el ranking final, seguro, ¿eh? Se lo va a discutir, y nos deja a todos unas expectativas abiertas de cara a esta semana, al Open,
pues vamos a decir que como mínimo muy divertidas. Divertidas. Sí, tenemos que decir, sí, tenemos que, decir que estamos ilusionaditos. Muy divertiditas. Totalmente. Ilusionaditos, ¿no? Ilusionaditos. Oye, y antes de que se me olvide, Alejandro, sí, por favor. como hemos hablado de un antes y un después, antes de que se me olvide, creo que va a haber un antes y un después para José de Ballester respecto a esta última ronda en Valderrama, ¿no? Me da la sensación de que bueno, eso, ¿no? De que va a suponer algo, ¿no? Volvemos a lo mismo. No es un campo especialmente manejable, no es un campo sencillo, no es un campo donde, aunque es verdad que ayer hubo muy buenos resultados y no sopló el viento y demás, sí. Bueno, pero todo lo que hizo ayer José creo que le va... Primero ya ha conseguido puntuar, ¿no? Que no es ninguna tontería en Leaf, ¿no? Bueno, sí. Pues mira, ya por primera vez arranco ahí, aunque sean unas décimas de puntos, ¿no? Que es lo que tiene, ¿no? Creo que sumó 0,28. Bueno, da igual, lo de menos era la acabó cantidad. Entre los 24 primeros. Sí, es como la línea psicológica, ¿no? Bueno, pues ha atravesado una línea psicológica, ¿no? Que es la de estar en el top 24. Sí. Y le queda por delante un verano muy interesante en ese sentido, porque verdaderamente pienso que va a haber un antes y un después, que va a coger confianza y le vamos a ver más arriba en los torneos que quedan, ¿no? Espero que sea así, ¿no? Sí. Y luego nos quedaría Sergio García, ¿no? Sergio. Sí, bueno, a ver, Sergio García yo creo que también ha dado un paso adelante importante, muy importante. Por eso decíamos, ¿no? En la presentación que a pesar de que no haya habido victoria española, yo creo que hay que quedarse con la idea de que han ido bien las cosas para los españoles. Sergio García ha dado un paso adelante, ha encontrado algo, ¿no? Lo contábamos en Ten Golf y es tal cual. O sea, el martes en esa ronda de prácticas previa a Valderrama, encontraba esa manera de sentirse más cómodo pegándole a la bola, empalando más a la bola, ¿no? Básicamente, y comprimiendo mejor la bola, ¿no? Que era lo que nos explicaba Sergio, que prácticamente es que no comprimía la bola, ¿no? Ya no era que los golpes salieran mal o bien, es que no comprimía la bola y simplemente... Bueno, también hay que decir, Alejandro, que cuando estos tipos dicen que no comprimo la bola, imagínate. No, claro, a su nivel, claro. Sí, a su nivel, claro. Sí, totalmente. Imagínate de lo que están hablando, de verdad. Es que de 1 a 10, yo comprimía la bola a 10 y ahora la comprimo 9,2. No puede ser, madre mía, esto es un desastre. Claro, totalmente, así es, ¿no? Pero lo que sea que él encontró, que concretamente lo explicaba, ¿no? Ahí en Ten Golf con una variación en el stance y en la colocación de la bola, pues desde luego lo que le ha dado es más confianza, porque Sergio al terminar el torneo en Valderrama estaba muy contento con cómo ha jugado de tee a green. De hecho, el gran problema de Sergio esta semana, fundamentalmente, aparte de que evidentemente algún golpe aquí y allá va fallando, pero fundamentalmente ha estado en el pad, ¿no? No le ha acompañado absolutamente nada el pater durante la semana. Bueno, tanto ha sido así que te diría que habiendo pateado meridianamente, o sea, no en su mejor versión de pad, digamos, habiendo pateado normal, como él, digamos, en su media en Valderrama, vamos a decirlo así, habría estado luchando por el triunfo, no me cabe la menor duda. Sin duda. Ha jugado para eso. O sea, de tee a green ha jugado para estar peleando con Talor Gooch y con Jon Rahm, ¿no? Aún así ha acabado entre los 10 primeros. O sea, que es que realmente pateando bastante mal ha acabado muy arriba. Ha sido su mejor torneo en muchos meses. En fin, que llega también con expectativas... Vamos a dejarlo con expectativas, no vamos a decir ni altas, pero que llega con expectativas al Open. No vamos tampoco a emocionarnos más de la cuenta, porque es verdad que a Sergio todavía le falta terminar de apuntalar la confianza. Ha empezado a mejorar, ha visto cosas en Valderrama, está contento con lo que siente, pero aún así, evidentemente lleva muchas semanas malas y todo eso hay que ir borrándolo, ¿no? Hay que ir quitándoselo de encima. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo responde en el Open, pero desde luego de... ese Sergio García de hace 2 semanas de, bueno, vamos a ver qué puede hacer en el Open, pero pocas oportunidades o pocas cartas les damos, pues pasamos a oye, pues hay interés en ver cómo responde Sergio
esta semana en Royal Porras, ¿no? Porque... Sí, yo creo que ahora la clave con Sergio ahora mismo pasa por su cabeza, ¿no? Esos 20 centímetros, no sé cuántos centímetros decía Bobby Jones, ¿no? Que era y no sé si era Bobby Jones tampoco, pero creo que sí, que era Bobby Jones. Yo creo que sí, que era Bobby Jones, sí. Que es donde realmente se juega el golf, ¿no? En esos 20 centímetros que van de oreja a oreja. Sí. Bueno, pues de verdad que creo que toda la clave ahora mismo para Sergio, y mirando a la Ryder de fondo, siempre mirando a la Ryder de fondo, pasa por esos 20-25 los centímetros que tenga la cabeza de Sergio, que no se la he medido. No hemos tenido ese gusto de medir a la cabeza a Sergio. Y te lo digo porque ahora mismo, de hecho, se le ha visto en Valderrama también, ciertas prisas, ¿no? Siente que esta semana ha sentido que ha vuelto a recuperar el hilo de Tía Green y ahora lo que tiene son prisas. Se la ha visto con prisas. Bueno, también desesperan mucho los tripateos en Valderrama, todo lo que tú quieras, sí, pero se la ha visto con prisas. Entonces, creo que es la clave. Creo que va a ser muy importante que, sobre todo el jueves, la primera ronda en Royal Porras, Sergio tenga paciencia, no quiera ganar el Open por los primeros 9. Creo que es clave, porque si efectivamente él ha recuperado su juego de Tía Green o buena parte de la confianza en el juego de Tía Green, va a estar ahí o puede estar ahí, pero como le entran las prisas y tengo que hacer ya birdies y tengo ya qué tal y no sea capaz de jugar al bogey, un hoyo donde se tuerzan las cosas, ¿no? De inicio, ¿no? Donde se tuerzan las cosas, en fin, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues va a estar ahí. La línea es muy delgadita, ¿eh? Esa línea que separa ahora mismo, creo, ¿no? Conociendo a Sergio y por experiencias pasadas que ha tenido este jugador, etcétera, ¿no? Si consigue, no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque él ahora va con prisas, pero es que es precisamente lo que no tiene que tener en el campo, ¿no? Va con prisas porque también creo yo, David, que él siente que está en una carrera contra el reloj para meterse en la Ryder Cup. Sabe que tiene que... Claro. Que tiene que demostrar cosas y claro, eso al final pues no es buena cosa. No es buena cosa cuando juegas en Valderrama, por ejemplo, o cuando juegas un Major, ¿no? Las prisas no son nada buenas, ¿no? Como has explicado. Y ese es el asunto, porque ese es el gran objetivo de Sergio, ¿eh? Este año, que nadie vaya más allá. O sea, evidentemente quiere jugar bien en el Open, es un Major, es el Major que más le gusta, el que quiere ganar, pero él sobre todo está pensando en esa Ryder, en volver al equipo y en darle razones a Luke Donald para que lo elija, ¿no? Así que, claro, él siente que ha gastado mucho tiempo jugando mal y que ahora tiene que apretar. Entonces, sí, es esa batalla mental, ¿no? Que has explicado muy bien. Es la clave, creo que es la clave. Si Sergio consigue verlo de esa manera y llegar a... Bueno, llegar al Open y no sé cómo se hace eso, la verdad. ¿Qué le vamos a contarnos toda Sergio García? Pero sí que es verdad que esa es la clave. Entonces, si él consigue estar paciente y dejar que pasen las cosas, ¿no? Como decías, ¿no? Sí, sobre todo es un grande, quieras que no, ¿no? Ahora hablaremos del Open, ¿no? Porque parece que vienen curvas, vienen curvas con respecto al parte meteorológico, pues más todavía, ¿no? O sea, si vienen curvas en un Open, cuidadito, porque pueden ser días muy pesados, ¿no? De lluvia, de para acá, para allá, de eso, ¿no? Todavía hay que ser más paciente, todavía hay que estar más tranquilo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y por acabar con el repaso con los españoles, bueno, pues David Puig, pues un poco en su línea, la verdad, jugando bien, jugando quizá mejor de lo que indica el resultado. Es verdad que el primer día se le complicaron mucho las cosas con la vuelta de +3, pero después bajo par el sábado, bajo par el domingo, -1 y -1, acaba entre los 20 primeros. Bueno, pues sólido, ¿no? Sólido David Puig y demostrando cosas y haciendo cosas, ¿no? Es verdad que... como hemos venido hablando últimamente, para la Ryder necesita más cosas que quedar en el puesto 19, ¿no? en Valderrama, pero está jugando bien. Digamos que tranquilidad con David Puig, dejarlo a su aire, que hará cosas. Estoy convencido que va a hacer cosas en los próximos torneos que juegue, ¿no? Empezando por el Reino Unido de Leaf, que viene después del Open Championship. Y simplemente un detalle, David, de lo que comentabas de Josele, ¿no?
Hablábamos con Víctor García, con el padre de Sergio, que a la sazón es también el entrenador, ¿no?, de Josele, y que evidentemente pues aprovechó el torneo de Valderrama para verlos, ¿no?, tanto a Sergio como a Josele, ¿no? Y nos lo contaba, ¿no? Nos decía que Josele está bien, que está pegándole bien a la bola y que lo único que está tratando de corregir, o que están en ello, ¿no?, que están intentando mejorar, es evitar los grandes errores, ¿no? Y cuando se refiere a evitar los grandes errores, sobre todo hay uno muy concreto desde el tee, que es la bola muy abierta, ¿no? Una bola muy abierta desde el tee que le sale de vez en cuando a Josele, y que es una bola mala, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque pierdes mucha distancia y encima te metes en líos, ¿no? Porque estamos hablando de casi slice, ¿no? Slice puro, ¿no? Bolas muy abiertas que no solo te puedes meter en un lío de árboles o de bolas fuera de límites, o incluso irte a un área de penalidad, sino que es que encima vas más corto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que simplemente ese detalle, ¿no? Ese detalle técnico que es en lo que están trabajando, y que evidentemente han dado un paso adelante en esa última ronda en Valderrama, como tú bien reflejabas, ¿no? Con esa vuelta de -4. Hay que hacerlas, ¿eh? Hay que hacer 4 menos en Valderrama, que no es nada fácil, en un último día, ¿no? Así que... Sí, y con respecto a Sergio, simplemente sí. Contarle a la gente, ¿no? Porque quizá algunos se hagan la misma pregunta que nosotros y dicen, pero ¿de verdad a este tipo de jugadores les ocurre esto? Porque claro, que nos ocurra a nosotros, que no entrenamos, que no... eso, el hecho de que, ay, va, pero si es que me estoy poniendo la bola muy cerca del pie izquierdo, cerca del pie derecho, cerca de donde sea. O sea, que he ido modificando mi stand y ahora pues resulta que tal y que cual. ¿También les pasa a ellos? Pues sí, también les pasa a ellos, ¿no? Que es, si sirve de consuelo a alguien, pues mira... ya te digo, es que es la realidad, es que los vicios los vamos cogiendo todos, ¿eh? Todos, hasta ellos, como tú muy bien dices, ¿no? Pequeños vicios, evidentemente. Te vas poniendo y de repente empiezas a no encontrar cuál es lo que está pasando. Sergio te contaba que es que al final estamos hablando de 5 centímetros. Oiga usted, que 5 centímetros empieza a ser ya una distancia. Sí, a mí me sorprendió. A mí me sorprendió. Para según qué cosas no es nada, 5 centímetros, pero para otras, hablando de golf, 5 centímetros puede ser eso, pueden separar el fracaso del éxito absolutamente, ¿no? Cuando estamos hablando de bueno, eso, ¿no? De un deporte de tantísima precisión, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Sí, es realmente muy llamativo. Sí les pasa, ¿no? Sí. Vas modificando, no es una cuestión que pase de un día para otro, sino Exacto. que va muy poquito a poco, de alguna manera te has encontrado más cómodo llevándola tal, y cuando quieres darte cuenta lo has ido exagerando, ese gesto, y bueno, y te ocurre, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota de Ernie Els, ¿no? Ernie Els, recuerdo perfectamente estando allí en Doral, ganó un torneo en Doral, campeonato del mundo concretamente, y contaba eso mismo en la rueda de prensa del ganador, ¿sí? Que me dejó pasmado, ¿no? Y dice, no, es que esta semana he encontrado, me he dado cuenta que me había alejado de la bola, ¿no? Un poco más de lo... Y dices, sí, Ernie, tú, a ti te pasa... Ernie, espérate, Ernie. Espera, que tengo una pregunta, que te voy a hacer una cuestión que me he quedado yo con la duda. Pues claro que les pasa, ¿no? Y bueno, y él lo había encontrado allí, ¿no? Esa semana, y arrasó, ¿no? Jugó fenomenal. Y bueno, no sé si arrasó, no me acuerdo, ¿no? Pero que ganó el torneo, ¿no? Como si fuera poco, ¿no? Un campeonato del mundo, ¿no? Y Sergio eso, ¿no? Te está hablando de 5 centímetros, porque tú cuando Sergio te cuenta eso dices, bueno, estaremos hablando de medio centímetro, que claro, en un momento dado, medio centímetro, oiga usted, espérate, ¿no? Medio centímetro para acá, medio centímetro para allá, pues ya significa que a lo mejor la cara del palo entra de una manera u otra y ya sabemos cómo se las gasta el golf. O sea, en cuanto la cara del palo entra medio grado... como no tenga que ser, cerrado o abierto, pues ya drama. El tiro, imagínate, ¿no? La dispersión como puede ser, ¿no? Claro, el drama. Sí. Además que fue textual, literal. Vale, Sergio, sí, pero que vamos, que esto es un milímetro, ¿no? 2 milímetros, ¿no? Que te has echado para atrás la bola. Y me miró así y me dijo, no.
Estos son 5 centímetros las que le echa para atrás. Además me hizo el gesto con un cacho así. Dice, me lo echo para atrás, un cacho así, me dijo, ¿no? Y la verdad que me quedé muy sorprendido. Digo, ¿sí? Y sí, y al final él lo reducía un poco a la rutina, a que había cambiado su rutina al colocarse en el stance, pues de una manera, pues como tú me has explicado, ¿no? Como se van haciendo las cosas, ¿no? Que de repente dice, bueno, me voy a poner así, me voy a poner allá, un poquito aquí, un poquito acá, y de repente pues él, que se alineaba siempre en el stance con los pies juntos y después los abría, pues llegó un momento en que dejó de hacerlo así y que simplemente ya llegaba con los pies abiertos y después los modificaba un poco y bueno, total, que lo que ha hecho es volver un poco a esa rutina anterior, que es la de llegar con los pies juntos justo perpendicular a la bola y a partir de ahí abrirlos antes de ejecutar el golpe, ¿no? Así que para asegurarse precisamente que la bola queda un poquito más retrasada, ¿no? En el stance. En fin, un tema técnico que yo creo que refleja muy bien que, pues eso, ¿no? Que a ellos, ¿no? Que a los profesionales, como tú decías, pues también le pasan estas cosas, ¿no? Y por muchos entrenadores, por mucho equipo que hay alrededor, pues a veces tarda uno en darse cuenta qué puede ser, ¿no? Lo que está fallando. Y estos problemas son más complejos además con este tipo de jugadores tan buenos, ¿no? O sea, te diría con cualquier profesional de alta competición. Son tan buenos que al final, aunque hayan dejado de hacer alguna rutina, aunque hayan modificado alguna postura, son tan buenos que al final terminan también contactando bien la bola y más o menos tiran para adelante, ¿no? Entonces, o sea, se las arreglan, ¿no? Se las arreglan para modificar lo que haga falta, ¿no? Estoy hablando ya a lo largo y ancho de un swing de golf, ¿no? Sí. Para que, bueno, más o menos poder seguir jugando al golf, un golf competitivo, ¿no? Claro, en casos de golfistas malos, ¿no? De handicap medios, sí, altos, claro, el cambio es dramático, ¿no? O sea, dejas de hacer una cosa que hacías bien y la diferencia es en pegar una bola más o menos decente a pegar un capón. Un churro. A estos tíos no les pasa esto, ¿no? Ellos se las arreglan para seguir haciendo exacto, un swing. Buscan la manera. Y claro, y a veces pasan los meses tal y te cuesta más identificar. Exacto, sí, porque vas dando más bandazos, ¿no? Vas probando más cosas, tienen más recursos en el fondo, ¿no? Entonces lo van viendo de esa manera, ¿no? Una cosa, David, después pasará lo que pase, ¿eh? Pasará lo que pase y yo no descarto ni siquiera que Jon Rahm falle el corte, pero yo tengo que decir que cuando Jon Rahm sale ayer de Valderrama, lleva cara de campeón del Open. Después pasará lo que pase. Pero él se iba de Valderrama con una confianza, con una seguridad, con una cabeza alta, con una alegría, por cierto, ¿eh? Alegría, estaba contento con lo que había hecho este domingo en Valderrama, con cara de ganador del Open. Después no ganará. Bueno, pues si salía con cara de ganador del Open, ya me puedes ir descartando que vaya a fallar el corte. No, o sea, yo lo descarto, pero sabemos... No se puede jugar a todas las cartas. Es verdad, es verdad. Pues yo digo que salía con cara de ganador del Open. Dice el tío, a ver, yo ni descarto que pueda fallar el corte, pero por favor, Alejandro Rodríguez. Bueno, porque sabemos cómo es este deporte, porque sabemos cómo es este maldito deporte. Vale. Pero hay que mojarse. Pues mojado me pongo. No. Cara de ganador del Open, me gusta mucho, claro que sí. Sí, la llevaba. Era esa seguridad que transmite Jon cuando él está contento, ¿no? Y satisfecho con lo que está haciendo. Así que, bueno, pues nada, que eso es lo que nos dejó el torneo de Valderrama. Bueno, también Luis Masabeu, actuación pues mala, ¿no? No le fueron bien las cosas a Masabeu. Por cierto, debutando con Íñigo Urquizu de Cádiz, que realmente... Estamos convencidos de que es alguien que le puede ayudar. Vamos a ver, ¿no? Si continúan, porque en principio era probar esta semana y ya verían, ¿no? Más adelante. Pero desde luego es un Cádiz experto, ¿no? Que se las sabe todas y que puede ayudar, ¿no? A Masabeu en esta situación en la que está, que es un poco incómoda, ¿no? Yo creo que se encuentra ahora mismo en una situación un poco incómoda. Yo no creo que sea la situación ideal. Esta de soy un reserva de los reservas de Leaf Golf y estoy para lo que me llamen, ¿no? Básicamente, que es para lo que está ahora mismo Luis Masabeu, para lo que me llamen de Leaf, pero en realidad su batalla debería ir centrada por otro lado, ¿no? Su batalla debería estar más centrada en el Challenge, en ver si me saco la tarjeta del circuito europeo y después, si te quieres presentar a la escuela de Leaf, pues te presentas a la escuela de Leaf, no hay ningún problema. O si quieres jugar International Series, juegas. Y las oportunidades que te den en Leaf, como esta, pues tomarlas como
como un magnífico regalo, vamos a llamarlo así, ¿no? Decir, venga, pues me voy a ir a jugar, claro que sí, voy a jugar por $4 millones. Oye, pues, entre otras cosas, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Sí, sí. Pero, como tú dices, yo creo que sí, que es ahora mismo, en el momento de la temporada en el que estamos, lo verdaderamente importante para Luis Masabeu es eso, ¿no? Centrar sus esfuerzos. Exacto. O su energía, centrar el objetivo, focalizar en estos circuitos menores, donde él tiene que labrarse el futuro más allá de lo que pueda pasar en Leaf, y lo de Leaf que sea, pues eso, sobrevenido, ¿no? Pues mira, mejor, pues si vuelvo a jugar un torneo de Leaf y lo hago muy bien, pues mira, mejor para mí, ¿no? Claro. Pero esa es la clave, ¿no? No quedarse en tierra de nadie. Esto parece una tontería, pero al final no lo es, ¿no? Porque si no estás al 100% en donde tienes que estar, pues al final tú mismo te estás poniendo trabas. David, le ha pasado a todos los reservas de Leaf. A todos los reservas de Leaf. No hay ningún jugador reserva de Leaf que de repente haya mejorado su nivel y haya encontrado el camino siendo reserva de Leaf, y ahora juego en Leaf, pero ahora juego al circuito europeo, y ahora vuelvo a Leaf, y ahora vuelvo al Asian Tour, y ahora no, ninguno. John Catlin, que llevaba una trayectoria magnífica, tanto en el Asian Tour como en el DP World Tour, ha sido estar como reserva en Leaf Golf y perderse, desvanecerse, ¿no? Su trayectoria. Esa es la realidad. Y con Laurie Canter pasaba lo mismo. Estaba como reserva, que si Horsfield se lesiona y ahora yo entro, que si no entro, que si no juego aquí, que si no juego allá, hasta que se ha centrado y ha dicho que no, que yo vuelvo al circuito europeo, que es mi circuito, y hasta que no me hagan un contrato de 3 años en Leaf Golf, pues me quedo aquí y ya está, ¿no? En lugar de estar a salto de mata. Es una situación complicada, ¿eh? Es una situación difícil, la del jugador reserva. Bueno, sí, completamente. Ahí están los antecedentes, además, ¿no? Y que demuestran eso, ¿no? La complicación. Pero, sinceramente, a pesar de su juventud, confío en Luis Masabeu, ¿no? Sí. También por lo que se le ha visto ya hacer. O sea, él no es que haya pegado pelotazos, pero él ha rendido ya en algunos torneos del Challenge Tour que ha jugado 4. Y bueno, creo que se puede confiar en este chaval en ese sentido. Yo le veo con la cabeza bastante bien ordenadita, vamos, por lo menos, ¿no? Sí. Pero que la complicación, el problema está ahí, porque no es fácil. Claro. Cambiar, apagar y encender interruptores de esa manera no es sencillo. Sí, totalmente, no es sencillo. David, te quería preguntar también por lo que pasó el viernes en Valderrama, ¿no? Que yo creo que, bueno, que nos sorprendió un poco a todos, ¿no? Eso que ocurrió. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues a la suspensión, a lo que ocurrió en el green del 11 y el green del 14, pues a ese plantón de Bruce Koepka, que parece ser, porque evidentemente nadie lo ha hecho oficial, pero parece ser, por lo que se comentaba en la trastienda del torneo, que se negó a jugar, que dijo que él no jugaba el green del 11 hasta que no lo regaran. De hecho, se sentó, o sea, lo escenificó sentándose en el RAF alrededor de green. El enfado de Sergio García porque entendía que el green del 14 pues estaba injugable, porque tenían que haber suspendido antes y no tan tarde, la suspensión del juego, etcétera, etcétera. Yo quiero dar mi opinión de lo que allí sucedió y va en 2 líneas, ¿no? Yo pienso que aquí hay que este asunto hay que analizarlo desde 2 vertientes. La primera, Valderrama es un campo que tradicionalmente, intenta ir al límite. Cuando digo Valderrama me refiero a todos los que trabajan en Valderrama, desde el presidente hasta el último de los socios, quieren que Valderrama sea un test muy exigente, ¿no? Es el sello de identidad de Valderrama y para ello, pues evidentemente, llevan al límite la preparación del campo, al límite sin comillas y con comillas, al límite, tanto los greens como el resto del campo, ¿no? Pero especialmente los greens, ¿no? Que es la gran defensa de Valderrama, pues con esa velocidad y con esa dureza, ¿no? Hasta donde pueden, ¿no? Se levanta un día de viento, viento de poniente, los greens estaban a 12,5, Leaf Golf, pues por lo que sabemos, quería poner los greens un poco más lentos. Valderrama dice que no, que con 12,5 se aguanta. Total, que empieza la jornada, sopla un poquito más de viento del que se esperaba y ocurre pues esto, ¿no? Que en el 14, sobre todo, las bolas empiezan a moverse, o por lo menos se mueven un par de bolas de Cameron Smith, que es lo que se vio,
que se movieron 2 bolas de Cameron Smith en el 14, y en el 11, efectivamente, los tiros a green se convierten bastante complicados. O sea, que prácticamente es muy difícil parar la bola en el green porque soplaba completamente con viento a favor, ¿no? En el green del 11, que son los greens más expuestos. Dicho esto, que Valderrama va al límite, que Leaf al final pues acaba transigiendo y dice, venga, pues vamos a apostar por esto. Dicho esto, a mí me parece un error garrafal la suspensión de la jornada. Una vez han pasado 39 jugadores por ese green del 11 y por ese green del 14. Me parece una injusticia y me parece un error por parte de, evidentemente en este caso, el director del torneo de Leaf Golf o de quien tomara esa decisión. Yo creo que ahí apechugas con la decisión que has tomado, que es, venga, vamos a ir al límite, vamos a poner Valderrama como nos gusta, por otro lado, como nos gusta verlo a todos, ¿eh? Porque yo creo que a los aficionados también les gusta ver así a Valderrama, y ya acabamos, y ya tiramos, y terminamos como podamos, pero no puede ser que 39 jugadores hayan sufrido esos greens. Y no vamos a exagerar, vale, no vamos a decir 39, porque evidentemente los 15 primeros o los 20 primeros no estaban tan duros, porque eso se va endureciendo durante el paso de las horas. Vale, pero hay 20, 25 o 16 o 18 que sí han pasado unas condiciones realmente muy duras. No puede ser que porque un señor se siente en el green y diga que no juega, eso no se puede permitir. Creo yo, en un circuito. Y cuando quedan todavía, pues, 15 jugadores por pasar, que era lo que faltaban, eran muy pocos los partidos que quedaban por pasar, 4 o 5, pues yo creo que ahí te tienes que poner la venda y decir, mira, vamos a acabar, están muy difíciles, pero por aquí ha pasado Cameron Smith, por aquí ha pasado Joaquín Niemann, que están en la parte alta de la clasificación, y lo que no podemos ahora es facilitarle las cosas a los que no han pasado todavía, que al final es lo que ocurrió. Sí, yo creo que es puro sentido común. Al final, el hecho de los jugadores que hayan pasado es un drama. Que hayan pasado o no pasado es un drama, pero si el campo se vuelve injugable, pues existe esa posibilidad de la suspensión y ahí está, y puede llegar a ser hasta razonable. La cuestión es, ¿estaba injugable? Absolutamente. Yo creo que ahí también le ha faltado manga ancha al propio Bruce Koepka. Sinceramente, ¿no? Yo creo que también el jugador en ese momento tiene que ponerse en situación, ¿no? Y pensar todo esto que tú estás comentando ahora, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a tirar para adelante, ¿no? Yo creo que hubiese sido una decisión, como hicieron otros muchos, ¿no? Porque seguro que otros muchos también las pasaron canutas en ese green del 11, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, el mismo Cameron Smith, David. El mismo Cameron Smith se le mueve 2 veces la bola en el 14, nada, la repone las 2 veces, tira para adelante y no hace ni un mal gesto ni se queja a ningún árbitro. Sigue adelante. Dice, bueno, estas son las condiciones que tenemos hoy, ¿no? Sí, fíjate, yo ahí no es cuestión de echar culpas, ¿no? Pero creo que le faltó sensibilidad, manga ancha a Bruce Koepka para tirar para adelante, sinceramente, te lo digo. Ahora, la cuestión es que a mí, por ejemplo, me faltan datos. O sea, ¿cuántas bolas se movieron de verdad, no? ¿Cuántas bolas? O sea, pero moverse, no ese ligero tintineo, no. Moverse, que has puesto la marca y que no puedes poner la bola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no puedes volver a situar la bola en el green, ¿no? ¿Cuántas bolas? Claro, ¿Cuántos jugadores sufrieron ese problema gravemente? Y a partir de ahí se pueden tomar decisiones. Pero es que no sé el dato. No lo sabes tú y no lo sabe nadie porque no lo han querido contar. Ni te lo van a dar, es lo que te iba a decir, ni te lo van a dar. No lo han querido contar. Nosotros pedimos que hablar con el director del torneo para que nos contara exactamente lo que había pasado. Y no quiso. No quiso o no quisieron o no se tomó esa decisión, desde luego, ya sea por el Departamento de Comunicación o por el propio director. Al final lo que hizo fue unas declaraciones amables a la televisión de Leaf, al periodista de Leaf, en el que no explicaba nada. Simplemente decía que, bueno, que había habido mucho viento y que entonces, pues que había... Y realmente lo que ocurrió es que había 2 greens sensibles, que eran el del 11 y el del 14, que están muy expuestos, que son los que realmente dieron problemas. El resto de los greens no tenían absolutamente ningún problema. Y yo creo, sinceramente, creo que se equivocaron. Creo que ahí había que terminar. Ya, una vez te has metido en el lío y quedan 5 partidos por acabar, por pasar por ahí, acabas como puedas, ¿no? Sí, pero al final todo viene de la presión tan bestia de un jugador, que además no es un cualquiera. Totalmente.
Totalmente es así. Esto es así, ¿no? Entonces, si nos ponemos a buscar responsables, pues yo creo que Bruce Koepka tenía que haberse puesto una venda en los ojos. Quizás soy demasiado bruto, ¿no? Pero yo en este sentido siempre tiro más para el lado salvaje, ¿vale? Salvo que razonablemente... Mira, yo me acuerdo en un British Open en Royal Liverpool hace muchos años, yo creo que era como 2014 así, que estábamos allí, sí. Y hubo un momento de suspensión por viento. Y luego lo explicaron muy bien, ¿no? Lo explicaron muy bien. Efectivamente habían pasado ya muchas jugadoras por aquel green. Era un green. En un green, sí. Sobre todo era en... No recuerdo que yo te mentiría, ¿no? Es que no lo recuerdo, ¿no? Pero había un green donde se movían las bolas, ¿no? Y no me acuerdo qué jugadora. Juraría que fue Michelle Wie, pero me voy a equivocar. No lo sé. Una potente, ¿no? Una jugadora top 10 mundial, sí. ¿no? Bueno, pues se quejó y lo mismo, ¿no? Estábamos en las mismas. Y se acabó suspendiendo, pero verdaderamente la explicación que dieron, tú te ibas allí y es que todas las bolas, prácticamente estuviesen donde estuviesen en el green, se movían. Claro, todas. Tú dices, oye, pues mira, es que está injugable. ¿no? Claro, no se puede patear. Y esa es la pregunta que hay que hacerse al final. Vale, yo he metido aquí a Bruce Koepka como con su parte de responsabilidad. Además, podemos pensar en los jueces de LIV. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿estaba realmente absolutamente injugable? Esa es la pregunta que hay que hacer. A mí me da la sensación de que no. Estaba absolutamente injugable. Estaba complicadísimo. Era tremendo. Por momentos parecía aquello un espejo, ¿no? El green. Pero estaba absolutamente injugable y ya te queda ahí la duda. Y yo, ante la duda, tiro hacia el lado salvaje, ¿no? Vamos a acabar, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ponernos una venda en los ojos y vamos a ir para adelante, ¿no? Claro, absolutamente de acuerdo y eso es lo que ocurrió. Por cierto, chascarrillo, cotilleo absolutamente de barra de bar. Esto no es información, pero bueno, yo creo que es interesante, sobre todo viniendo de donde viniendo de donde venimos, perdón, y siendo quien es. Existe el ¿cómo te diría yo? La sensación bastante acentuada dentro de LIV Golf de que Koepka no va a seguir. Eso es lo que se comentaba esta semana en Valderrama. Que Koepka no va a seguir en LIV Golf. Que insisto, cotilleo, chascarrillo y rumor absoluto. No hay nada de información aquí, O sea, tómenlo como lo estoy contando. Pero hablabas con uno, hablabas con otro, con el de allá, con el de aquel equipo y con el del otro equipo y te decían... Koepka está muy desenchufado y aquí todo el mundo da por hecho que no va a seguir en LIV Golf. Ya veremos. Bueno, más allá del peso del nombre, sí. Que es una obviedad. O sea, es Bruce Koepka, no es mi sobrino. O sea, así, ¿no? Sí. Más allá del peso, puede ser muy interesante si verdaderamente ocurre que Koepka no sigue. Sí. Puede ser muy interesante ver. Digamos que de alguna manera, si ocurre su marcha al LIV, va a marcar un precedente de cómo se reincorpora a alguien como Bruce Koepka o como cualquier jugador de LIV, digamos, al otro golf, ¿no? Al de toda la vida. Claro. ¿Qué vías de entrada le van a dar? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? En fin, para ser curioso verlo, ¿no? Por ese lado, realmente sería muy interesante. Sí. Por otro lado, estamos a julio. Koepka acaba contrato este año, ¿no? Sí. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Hombre, estando a julio que no haya renovado, ya es una pista en sí mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, eso también a lo mejor tiene que ver con las cantidades que se estén manejando. La negociación, demás, ¿no? ¿no? Ni idea, no tengo ni idea, ¿no? Claro. Pero bueno, este tipo de cosas normalmente se suelen adelantar los deberes, ¿no? Y ya a julio, a falta de 4 torneos, como quien dice, para terminar la temporada, si no ha habido un acuerdo ya, como que, no sé, ¿no? O sea, sí, no tiene buena pinta. No es lo normal. No es lo normal. No tiene buena pinta. Bueno, hay que decir también, por lo menos es lo que nos han comentado esta semana en Valderrama, que acaba contrato también Phil Mickelson. Entonces, hay que ver qué pasa con Phil Mickelson. También me resulta un poco extraño que todavía no haya renovado, pero también creo que en el caso de Mickelson es muy diferente al de Koepka y que no va a tener problemas. O sea, creo que... No, absolutamente. Claro. O sea, Mickelson es un adalid de LIV Golf, ¿no? Sí. O sea,
Sí, sí, sí. Eso va a ir, da igual. O sea, Mickelson en este sentido está por encima del bien y del mal. No, ¿sabes? No tiene que si no andar se queda de una negociando. manera, se quedará. Sí, no tiene que Si andar. no se queda de una manera, se quedará de otra. No, o sea, no tiene nada que ver el caso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no, absolutamente. Y aparte, lo mismo, ¿no? Con Mickelson todo el mundo da por hecho que va a seguir, mientras que con Koepka hay realmente... Hay más que dudas, ¿vale? Diríamos que hay más que dudas. Por cierto, por acabar ya, ¿no? Por acabar ya con este tema, David, ya sí en el punto de vista de la información, ¿no? De qué va a pasar el año que viene con este torneo, dónde se va a jugar, ¿no? Que es otra de las grandes preguntas que están en el aire después de esta edición del Live Golf de Valderrama. Bueno, pues si nosotros tuviéramos que apostar, si a mí me pedís que yo diga qué creo yo que va a pasar, pues yo creo que el año que viene se va a jugar de nuevo en Valderrama. En el mes... Espera, que te lo voy a pedir. Sí. Mira, Alejandro, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de dónde se va a jugar este torneo el año que viene. Pues yo creo que va a ser en Valderrama otra vez. Se va a jugar en la primera semana de junio. Eso es casi seguro, primera semana de junio, en Valderrama, casi con toda seguridad. ¿Por qué? Porque la alternativa que ya se sabe que se estaba manejando y que han estudiado en LIV es Madrid, la principal alternativa. Ahora ha surgido otra que ahora explicaremos. Pero bueno, la principal alternativa es Madrid, que empezó a fraguarse ya en el Open de España del año pasado, que lo comentamos, ¿no? Con esas reuniones con Live Golf y Sobanian y el Open de España. ¿Qué podía pasar? Bueno, ¿cuál es el problema de Madrid? Pues que Madrid no quiere la fecha de junio, no le interesa la fecha de junio. Madrid querría hacer el torneo en septiembre. Y obviamente pues en septiembre no es posible porque el Live Golf ya ha acabado. Aparte de eso, no está resultando fácil. Es un detalle importante, ¿verdad? Es importante. Si no tenemos torneos, ¿cómo lo vamos a hacer, señores? Bueno, pues eso es lo que ocurría, ¿no? Ese es uno se habló de eso, ¿no? Que Madrid aspiraba a ser la final, ¿no? Eso es. A que se jugase allí la final. Pero claro, la final es en agosto. Y tendrían que alterar todo el calendario porque Madrid quiere septiembre, pero más bien tirando hacia octubre. O sea, quiere finales de septiembre. En fin, no es fácil cuadrar las fechas con el deseo de Madrid de acoger un torneo de Live Golf. Y el otro problema que también existe es el tema del campo. No está siendo fácil encontrar el campo idóneo en Madrid para acoger Live Golf. ¿Por qué? Pues por lo que todos los campos de Madrid, o prácticamente todos los que podrían acoger este evento, pues están llenos. Es que están llenos, es que no tienen problemas. Entonces, o les pagas un buen dinero por acoger un torneo de Live que te va a tener el campo empantanado, pues prácticamente 2 meses con tus socios, o prefieren no acoger el torneo. Y claro, Live ahora ya está en la política de que yo no pago por ir a campos, sino que casi que los campos paguen por recibir torneos de Live, ¿no? Con lo cual, bueno, es una mezcla difícil, ¿no? Y no se ha llegado a una solución concreta, y siendo la fecha que es, y teniendo en cuenta que a los jugadores se les ha dicho que antes del Live de Chicago, que es en agosto, ya se va a saber dónde se va a jugar el año que viene este Live de España, pues blanco y en botella, ¿no? Va a ser en Valderrama. La otra opción es Bilbao. Ha habido una reunión la semana pasada, se produjo una reunión entre la Diputación de Vizcaya, el presidente de la Diputación de Vizcaya estuvo en Valderrama con los jefes de Live Golf, precisamente para postular a Vizcaya, y en este caso Bilbao, para acoger un torneo de Live Golf. Lo mismo, en Vizcaya no tiene problema de dinero, Vizcaya no tiene problema de campo, porque sería en Meaztegui. Han puesto sobre la mesa, prácticamente un cheque en blanco, es decir, oye, las obras que haya que hacer en Meaztegui las hacemos, lo que se necesite estamos dispuestos a hacerlo por acoger este torneo, pero se entiende que esas obras van a llevar tiempo y que para el año que viene es demasiado precipitado. Por cierto, junio, que sería una fecha extraordinaria para Bilbao, ¿no? o para Vizcaya, pero el año que viene está demasiado cerca para este proyecto. Ahora, no lo descarten para 2027. Ahí sí que hay una buena opción, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Pues, a ver, Valderrama es Valderrama y yo me quedo con Valderrama. ¿Qué quieres que te diga, no? Pero la opción de un torneo de Live en Bilbao como que la ves bien, ¿verdad? O sea, sí, una cosa sí, que cuadra. A mí no me importaría nada vivirlo, ¿eh?
vivir esa experiencia. Totalmente, ¿no? Y ver cómo se vuelca, ¿no? El público de Bilbao, el público vasco, ¿no? Con Jon Rahm, ¿no? A Jon, desde luego, se le iluminaban los ojos al hablar de esta posibilidad, precisamente por eso, ¿no? Porque no ha tenido la posibilidad de jugar competición de alto nivel delante de sus aficionados, ¿no? O de una legión de aficionados, nunca mejor dicho, y desde luego esto pues sería así, ¿no? Sería una fiesta alrededor de Jon Rahm, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos qué sucede, pero ahí se siguen dando pasos, ¿no? Adelante por parte de esas candidaturas, tanto de Madrid y de Bilbao. Pero el año que viene sería Valderrama. Por cierto, recordamos, Valderrama tiene un contrato con Live Golf de 5 torneos en 7 años. Albergar 5 torneos en 7 años. El año que viene sería el 4º. Así que quedaría uno más en los 3 años siguientes. Ya veríamos cómo se organizan, ¿no? Cualquier cosa que sea, evidentemente, rescindir ese contrato, si estuvieran de acuerdo las partes, pues tendría que haber una indemnización, ¿no? Por algún lado, ¿no? En este caso por Live, ¿no? Así que nada, esa es la situación, ¿no? En la que está el torneo. Scottish Open, ¿no, David? Que nos ha dejado quizá un poco fríos este Scottish Open, con las ganas tremendas que teníamos de él, con bueno, pues al final es el aperitivo, ¿no? El gigante aperitivo antes del Open Championship, pero claro, esa victoria de Chris Gotterup, ¿no? Nos ha dejado ahí un poco como, no sé, con el paso cambiado quizá, ¿no? Todo mi poema, Gotterup, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte, Gotterup, así es, Gotterup. Na, 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 na. Y ahí está la sorpresa, claro, ¿no? Sí, pero hay que pronunciarlo como hacemos los DGB, Gotterup. Gotterup, exacto, que tiene nombre de aislamiento. Ponga usted Gotterup en su techo y no tendrá ningún problema para que no mira, se filtre el agua. No sé si... Sí. Realmente se ha hecho un poco largo este Scottish Open. Me duele una barbaridad decirlo, sí. Pero no sé qué es exactamente, o quizás es que estoy hablando de algo muy subjetivo, que es mi caso, se me ha hecho un poco... pues bueno, pues quizá el hecho de no haber tenido ahí algún español luchando, claro, pues eso siempre, hombre, como que lo arrastras, pero no sé, no. Sí, Scheffler, siempre esperas un poco más de Scheffler, de Schauffele. Han faltado grandes nombres, ¿no, David? Han faltado grandes nombres, hombre, arriba. Estaba Rory, pero han faltado el resto. O sea, no han dejado aparecer grandes nombres. Estaba Rory, ha aparecido Aberg en muchos momentos. No ha sido una cuestión de grandes nombres. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Es decir, Scheffler tampoco se ha descolgado. No, estaba en una segunda línea. Siempre ha estado ahí en una segunda línea, incluso primera en algunos momentos. No te diría que es una cuestión de... No sé qué ha sido, pero ha sido, ¿no? Estoy convencido de que a mucha gente le ha pasado lo mismo que a mí. Como que se ha hecho un poco... Al final a mí me cuesta muy poco encontrarle la motivación y los alicientes a que un tío como Chris Gotterup gane este torneo. Sobre todo porque me sigue alucinando, ¿no? Esa capacidad que tiene el golf estadounidense de repente presentarte a un tipo que es ya pues candidato a vamos a ver qué cosas, ¿no? Totalmente. Pero claro, le ves jugar sábado y domingo a este muchacho que lo ha tenido que hacer con Rory McIlroy, en fin, que no se ha visto en muchas de estas, que no es un jugador que pruebe los links así habitualmente y hace lo que hacen y dices... qué envidia, ¿no? Qué envidia nos dan el golf estadounidense, ¿no? Sí, la profundidad, sí, totalmente. Sí, es verdad que tiene muchos campos, que tiene muchos jugadores, que tiene mucho talent, que tiene muchos profesionales, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Es que ahora este tío, Chris Gotterup, se ha metido en número 49 del mundo. Es su mejor posición en el ranking mundial, ¿eh? Tiene 25 años, o sea, realmente es casi un recién llegado. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y ha hecho algo muy grande. ¿No? Y esto le unes lo de Spawn, que gana el US Open y que estuvo jugando un playoff de Player, y dices, pero estos tíos... Y ahí están, ¿no? Ahí están. Latentes, ¿no? Ahí están siempre una fila de, no sé,
50, 60, 70 jugadores que están esperando su momento. Es como una película. Es como una película de muertos vivientes, ¿verdad? Y que verdaderamente lo están esperando. Dices, pero esto, ¿cómo es? Y ahí están, ¿no? Ahí están, ¿no? Dices, qué barbaridad, ¿no? Qué calidad, ¿no? Qué clase este jugador, ¿no? Sufrió al final para ganar, lo que tú quieras, ¿no? Puede que a Rory le faltó ese cambio de marcha final que hay que tener para ganar torneos. Y bueno, sí, Rory pues acabó segundo, ¿no? Hay dos nombres, que es el del ganador, ya lo hemos dicho, y el de Marco Pence. El de Marco Pence. Se ha puesto muy serio este jugador también. Se ha puesto muy serio Marco Pence. Sí, cuidado con este jugador, que no se nos meta en la raya. Sí. Sí. Y ahora es el momento en el que vais a tratar de convencernos Hacía tiempo, de que Marco Pence, el demoledor pegador Marco Pence, tiene algunas probabilidades, posibilidades, opciones de entrar en el equipo de la Ryder. Es ahora, justo ahora, el momento en el que vais a tratar de convencernos de ello. Cenutrios. Nada, ahí está el señor Deleco, muy enfadado. No pensaba llegar yo a tanto, tratar de convencer a nadie. Pero vamos que a ver, está ahí, ha quedado segundo en el Scottish. Está ahí. Es un pegador de locura, las cosas como son. Sí. Y ha pegado un salto importante, ¿eh? Se va a colocar 16-17 en la clasificación del equipo europeo. Por ahí yo creo que no le va a llegar, no va a tener... Bueno, todo depende, a ver ¿no? qué de pasa en el Open. En el Open. Claro. Por ejemplo, ¿no? Pero no es sencillo. Ahora, que pueda entrar en las quinielas, Luke Donald está haciendo cosas muy raras, ¿eh? Es que se ha puesto a jugar con Harry Hall esta semana en Escocia, y no solo eso, es que Harry Hall ha respondido, ¿eh? Totalmente. Tuvo una muy mala tercera jornada y dice, ¿qué demonios quiere ver Luke Donald de Harry Hall con esa gorrita que lleva el muchacho? Vintage, con la gorrita vintage de Harry Hall. Sí. Bueno, pues algo quiere ver, ¿eh? Algo quiere ver en el mes de julio de Harry Hall, ¿no? Sí. Y sobre todo yo creo que Luke Donald también está aquí lanzando mensajes, no solo pensando en esta Ryder. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Totalmente. Oye, que aquí estamos pendientes de todos, que aquí el que haya sumado, que aquí el que entre el que cuadre técnicamente en los planes que pueda tener el equipo, cuidado, cuidado, porque no vamos a descartar a nadie. No creo en ninguna circunstancia, no creo de ninguna manera, mejor dicho, perdón, que vaya a elegir a Harry Hall, ¿no? Pero no sé, imagínate que hubiese ganado, ¿no? Este Scottish Open no ha estado tan absolutamente lejos, ¿no? Sí, o que gane el Open la semana que viene. Es que yo ya me creo cualquier cosa, David. Que no es un candidato. Sí, no es un candidato, pero que yo creo que el Open va a marcar muchas cosas, ¿no? Respecto a todos estos candidatos, ¿no? Que están ahí como apareciendo, ¿no? Apareciendo y desapareciendo, ¿no? Como pequeños fogonazos que van siguiendo los capitanes. Creo que el Open va a ser la criba. Va a ser la criba, ¿no? De todos estos que más o menos tienen alguna opción, o que por lo menos los están siguiendo los capitanes, lo que pase en Royal Porras va a marcar mucho quién va a seguir teniendo opciones realmente de entrar en el equipo y quién seguramente pues no las va a tener, ¿no? Pues de todos estos nombres, por ejemplo, si Marco Pence falla el corte en el Open, pues yo creo que se queda sin opciones de entrar en la Ryder. Es verdad que después puede ganar 2 torneos más del circuito europeo y entonces volveremos a meterlo, porque así somos, ¿no? Pero creo que lo que haga en un gran escenario, que al final es la Ryder Cup, es un gran escenario, y el Open también, va a marcar mucho, ¿no? Sergio García, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo que haga Sergio García va a marcar mucho, ¿no? Para poder ser una de las elecciones. O sea que realmente... A ver, yo creo que a la gente le gustan estas quinielas de Ryder, ¿no? Por eso me voy a meter otra vez en faena. A ver, la verdad es que no hay muchas plazas libres entre comillas, ¿no? Sí. Ahora mismo, si tú te coges la clasificación del equipo europeo de la Ryder, tienes a los 6 que están metidos, que serían ahora mismo Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Robert McIntyre, Sean Lowry y Sepp Straka. Sí. Estos 6 son los que ahora mismo están metidos. Y a esos 6 van a ir a Bethpage, ¿no? Sí, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Aunque alguno se salga, pues Straka, por ejemplo, está ahí metido, pero no le saca mucho al séptimo. Bueno, estos 6 van a ir. Bueno, pues ya tenemos 6 ocupados, digamos, sí, ¿no? Y luego de los otros 6 empiezan las complicaciones, porque Justin Rose está ahí arriba.
Justin Rose no va a ir a Bethpage. Justin Rose, salvo que se corte una mano haciendo raviolis, va a ir a Bethpage. Totalmente de acuerdo, ya son 7. Ludwig Aber, que está octavo. Ludwig Aber va a ir a Bethpage. Ya son 8. Ya estaríamos en 8. John Ram, que no aparece en la clasificación en los puestos de arriba, bueno, pues ya está. Este más claro todavía, ¿no? 9. Ya tendríamos 9. Y ahora nos quedan 3, ¿no? Y tienes a Rasmus Højgaard, que está haciendo una gran temporada, que está séptimo y que incluso va a disputarle a Straka y a Lowry una plaza fija, digamos, ¿no? Sí. Pero es que lo está haciendo muy bien además, ¿no? Tienes a Rasmus Højgaard, tienes a Nicolai, que ayer lo hizo muy bien en el final. O sea, los dos Højgaard. Bueno, no, perdón. Antes de los Højgaard. Víctor Hovland. O sea, estábamos en 9 ya son 10. Víctor Hovland ya son 10. Sí. Y ahora te quedan 2 para. Dos plazas para los Højgaard. Sergio García. Básicamente esos 3, te diría. Sí, los Højgaard, Sergio García y la sorpresa de turno, ¿no? Digamos. O sea, pues lo que hemos hablado, el David Puig de turno, Marco Pench de turno... No, David Puig es el que me faltaba, ¿no? David Puig, al que con conocimiento de causa le hemos situado en una posición, digamos, de privilegio. Totalmente. En la mirada de Luke Donald. En la mirada de Luke Donald, ¿no? Por lo que se necesita en Bethpage, por lo que ven que transmite ese jugador. Bueno, pues ya nos salen 4 nombres para 2 plazas, más el Marco Pench de turno, el Harry Hall de turno, el que apriete este verano. Que podría ser incluso un Thorbjørn Olesen en la vida, que está ahí, en un segundo plano, puesto 17, podría ser Thorbjørn Olesen. Matías Pavón, podría ser, Matías Pavón podría ser también, que apriete, que lo haga bien en estos torneos que vienen por delante, que lo haga muy bien. O Matthew Fitzpatrick, ¿no? Que no ha aparecido todavía, pero ya esta semana ha quedado cuarto en Escocia y vamos a ver, porque Fitzpatrick funciona así, es que Fitzpatrick te hace segundo en el Open esta semana y se queda tan ancho. O lo gana y se queda tan ancho. Sí, o lo gana. Ha jugado muy bien. O sea, ha encontrado algo y es Matthew Fitzpatrick y jugó la última Ryder y entonces te empiezan a sobrar muchos nombres, ¿no? Bueno, va a estar divertido, ¿no? Va a estar divertido y muy apretado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque no hace tanto tiempo parecía que a Europa precisamente lo que no le sobraban eran nombres, ¿eh? Y ahora le empiezan a sobrar. Y en gran parte es, evidentemente, por el rendimiento de los jóvenes, ¿no? que están viniendo, que realmente cada vez vienen mejor preparados. Y también tiene que ver mucho con la política de Luke Donald, ¿no? Y de los vicecapitanes, de abrir la mano a los que jueguen bien. No tanto la historia, ¿no? que a la que tanto se ha aferrado también la Ryder Europa, de los veteranos, ¿no? De la experiencia, los que han jugado muchas Riders, los que saben lo que es esto. ¿No? Pues si tú estás jugando bien y lo estás haciendo muy bien, tienes una opción, ¿no? Y lo han demostrado, lo demostraron el año pasado, pues con Aberg y con Nicolai Højgaard, con la última Ryder, no el año pasado, con la última Ryder, llevando a 2 jugadores jóvenes e inexpertos que no se habían clasificado y que dieron un papel muy bueno, ¿no? En esa Ryder de Italia. Así que es una gran noticia, ¿no? Para el equipo europeo de la Ryder. Sí, es vital esa parte. O sea, el análisis de la cúpula, digamos, dirigente del equipo europeo es fundamental porque se está primando mucho toda la parte técnica, digamos, ¿no? Y el mundo de los números, de las estadísticas y de lo que le puede hacer falta al equipo en ese escenario, en Bethpage en este caso, ¿no? Pues cuidado porque eso en un momento dado puede decantar la balanza también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Muy pendientes lógicamente nosotros de Sergio y de David Puig, ¿no? A ver qué son capaces de hacer. El problema es ese, ¿no? Que los 3 españoles que están más o menos metidos en las quinielas, ninguno se ha ganado la plaza, ¿no? Entonces, bueno, porque los 3 están en el LIV, lógicamente, ¿no? Tienen más problemas para ganarse la plaza. Sí. Pero, y bueno, o sea, con John contamos, o sea, ese va a estar. Sí. Y a partir de ahí, vamos a ver. Tienen que hacerlo muy bien, bien. Sí, hay pelea, vamos, para conseguir una de esas plazas, ¿no? Bueno, respecto al fin de semana, no nos vamos a ir, por supuesto, sin acordarnos de ese tercer puesto espectacular de Manu Elvira en el ISCO Championship. Gran resultado, torneo compartido entre el circuito europeo y el PGA Tour. Se quedó muy cerca, Manu Elvira. Le faltaron hoyos para poder alcanzar, ¿no? Ese resultado del ganador. Otro sorprendente, Matthew Bow,
que también es su primera victoria en el PGA Tour y bueno, demostrando, ¿no?, que hay que ir sin complejos a los torneos del PGA Tour, que aquí estamos, que por qué no. Que por qué no se puede ganar la semana que viene, o esta semana, perdón, el Barracuda, ¿no?, que se juega también en Estados Unidos a la par que el Open Championship, ¿no?, y conseguir la tarjeta del PGA Tour. Bueno, pues que se puede, ¿no? Me parece que es una gran demostración de Manu Elvira y necesitamos esos impulsos de los jugadores españoles que en terrenos desconocidos también, ¿no?, hagan estos buenos resultados y que bueno, pues que generen eso que llamamos nosotros de vasos comunicantes, ¿no? A ver si hay otros que dicen, oye, pues venga, pues vamos, que se puede, ¿no? Sí, así es, ¿no? Así. Y además lo echábamos en falta, o sea, porque no tiene una explicación totalmente lógica, ¿no? No quiero apretar demasiado las clavijas, pero ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no se puede ir allí? Ya no digo ganar, es muy difícil ganar, ¿no? Pero, bueno, pues hacer una buena actuación. Luego no terminaron bien, pero hemos visto asomarse también por ahí a Iván Cantero, sí. Hemos visto asomarse a Ángela Llora en diferentes momentos del torneo. Bueno, sí. Bueno, pues es otra cosita, ¿no? Y ese tercer puesto, creo que es importante, de verdad, ese tercer puesto, ¿no? Estas cosas luego corren... el boca a boca hace su trabajo, ¿eh? Totalmente. De, oye, que se puede ir allí, que se puede ir allí, ¿no? Sí, se puede ir allí, y competir. Uh-huh. Sí, exactamente, ¿no? Pelear por las victorias. Parece, ¿no?, como que son... Ya el hecho que hayan, de todos los que han ido a jugar y que se lo tomen de esta manera, me parece un paso importante, ¿no? No es una cuestión de ser un apestado, irse a jugar estos torneos. Exacto, que al fin y al cabo, revés. Al revés. Son oportunidades. Es una gran oportunidad, en el fondo. Así es. Son oportunidades de cambiar tu vida profesional y de dar un salto. Es así, ¿no? Oportunidades magníficas, por otro lado, ¿no? Con participaciones que están a la altura. O sea, que se puede competir contra ellos perfectamente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Me gustaría destacar ese... Bien, al final no terminó tal, pero la actuación de Julia López en el Evian... El último, no, queda otro. Penúltimo, ¿no? queda el British. Sí. Queda el British, es verdad. En el cuarto grande de la temporada de las chicas. Bueno, pues al final ha hecho sus cositas, Julia, ha sido protagonista también, ha pasado el corte, de qué manera lo pasó, y es el segundo grande de la temporada, donde Julia está haciendo cosas, sí. Donde Julia está apareciendo entre las mejores. Pues creo que es muy importante. Al final es digamos, su año de novata en los medios. En los medios y en todos lados. Y en todos, sí, básicamente. Sí. ¿No? Uh-huh. Y es importante, ¿no? Empezar a tener la certeza sobre esta jugadora de que rinde en este tipo de citas. Es que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y luego, por supuesto, la manera en que pasó el corte, ¿no? Con aquellos 3 birdies finales para acabar la segunda ronda y aquellos 5 birdies en los últimos 7 hoyos para meterse sobrada, y luego ya, pues lo que ha hecho, ¿no? Currárselo el fin de semana y, bueno, ¿podía haber acabado mejor? Pues sí, podía haber incluso haberse metido en luchas más importantes, sí, pero ha estado muy bien, ¿no? Ha estado muy bien, ¿no? Totalmente. Un Major, por cierto, ha ganado Grace Kim, que... De locos. Obviamente no entraba en ninguna quiniela, ¿no? No. La australiana... No entraba en ninguna quiniela, absolutamente. Una victoria en el LPGA, pero bueno, una jugadora que tampoco estaba haciendo una gran temporada, precisamente, y por supuesto lo que no entraba ya en ninguna quiniela, David, es cómo ganó. Absolutamente de locos, ¿no? Como ganó con ese eagle en el hoyo 18 para empatar con Titi Cool, con ese birdie desde fuera de green después de haberse ido al agua en el primer hoyo de desempate para empatar, también con birdie en ese hoyo, y con un eagle en el segundo hoyo de playoff para ganar a Titi Cool. Vamos, es que es de locos, o sea, que no existe en la historia del golf mundial 3 hoyos finales así, o sea, eagle, birdie después de irse al agua, eagle para ganar a Titi Cool, que por cierto tendrá que seguir esperando su primer grande. Todo parecía que iba en la dirección de que iba a ser ella, ¿no? La tailandesa, la número 2 del mundo, y resulta que al final pues salió la reina de los milagros y la dejó sin compuesta y sin grande, ¿no? Así que una gran sorpresa. No, simplemente no va a tardar mucho la tailandesa, ¿eh? No debería. En un campo que tiene su miga y que tiene su secreto, que tiene su aquel, bueno, pues ha hecho un grande maravilloso, ¿no? 3 bogies, ¿no? En las 4 rondas, ¿no?
es impresionante. Y sí, ¿no? O sea, lo que le ha pasado ha sido un accidente, realmente. No, una película. Lo que le ha pasado es una película. O sea, un tío que iba allí y dice, vamos a hacer una película guionizada con mucha emoción y con un personaje así que no se espere nadie. Una película. Cosas que solo pasan en el cine, pues le ha pasado a la pobre Titi Cool, ¿no? Así que nada, que enhorabuena a Grace King, evidentemente, ¿no? Por ese grande. Y no, respecto a lo que decías, David, por recordarlo, ¿no? Ya lo hemos dicho alguna vez, pero por recordarlo, el tema de Julia López. Ha jugado 5 grandes y ha pasado los 5 cortes. No hay tanta gente que haya hecho eso, ¿eh? Y después, en los 4 últimos grandes que ha jugado, los 4 últimos, en el primero acabó en el puesto 72 con 20 años, en 2023 en el British Open cuando todavía era amateur. El siguiente que juega como amateur ya, que es el British Open, también en 2024, el año pasado, acaba la 29. Este año, en el US Open, puesto 19, saliendo en el partido estelar el último día, como tú has dicho. En el PGA Championship, puesto 36. Y ahora en el Evian, puesto 28. O sea que es una cosa muy seria. Que no es... Bueno, tan seria que yo no la he visto. Yo no la había visto. Exacto. O sea, nuestros dos grandes referentes, o las dos grandes referentes del golf femenino español, en este sentido, hablando de medios, que son Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, no creo que tuviesen ese arranque, digamos, de palmarés o de historial en los medios. No. Igual me estoy equivocando absolutamente, pero no lo recuerdo yo así. No. O sea, alguien que sin ninguna experiencia ya esté rindiendo de esta manera, bueno, creo que es nuevo y por el hecho de ser nuevo y tan positivo, pues hay que creérselo y darle y resaltarlo, ¿no? Sí, totalmente. 22 años, 22 años tiene la malagueña y la verdad es que tiene un futuro por delante impresionante, ¿no? Lo que se ve, ¿no? Lo que se huele, ¿no? Y nada más, que Boneta se quedó muy cerca, ¿no? En el Hotel Planner Tour, ¿no? Que hizo un torneo espectacular, liderando desde el principio, y que el domingo pues fue otro festival de birdies al que él no llegó, ¿no? No llegó a ese festival, había que hacer muchos birdies, llegaron por todos lados, vueltas muy bajas, y al final pues no pudo llevarse la victoria, pero otro que va dejando ahí sus huellas, ¿no? Sus semillitas, ¿no? Va dejando semana a semana y demostrando pues que tiene muchísimo potencial, Boneta, que tiene una facilidad para hacer vueltas bajas y para hacer birdies tremenda, ¿no? Que es un valor incalculable en el golf, básicamente. Así que... Sí, y que tiene muy bien ordenadita la cabeza también. No sé de quién hablábamos antes también en este sentido, pero me da esa sensación, ¿no? Cómo está cocinando a fuego lento esta temporada, que digamos que es la primera, que es la primera suya al máximo nivel y en un escaparate de primer orden, ¿no? No terminan de salir del todo las cosas, tampoco está teniendo muchas oportunidades en la primera división, en el DP World Tour, y cómo se está manejando, ¿no? En las dos divisiones y buscándose la vida y buscándosela bien. Creo que el asunto, la historia va a acabar bonita, va a acabar bien para Boneta en 2025. Vamos allá, magnífico. Pues ahí está, ¿no? La predicción, ¿no? Sobre el jovencísimo jugador español. Pues ahora sí, que terminamos con esta bola provisional muy completa. Había muchas cosas de las que hablar. Es que han pasado muchas cosas este fin de semana. Y no hemos hablado nada del Open. Bueno, para eso ya tendremos toda la semana para hablar del Open Championship y de todo lo que... a partir de mañana, ¿no? Sí, a partir de mañana. A podcast diario. Como... A dar el coñazo a la gente todos los días. ¿Qué te parece? Exacto, como manda la tradición en semana de Major... Ahí tenéis. Usted bola provisional, toma bola provisional. Eso, así que organícense la semana para andar, para meterse en atascos, para estar en casa tranquilos, porque van a tener tiempo para poder escuchar lo que les vayamos contando, ¿no? De ese Open Championship que tiene una pinta extraordinaria y que, como titular ya dejaba David, ya abordaremos mañana, pero el tiempo está revuelto, vamos a decir que está revuelto, y ya a partir de mañana pues les vamos concretando cosas. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre, y muchísimas gracias, David Durán. Como una promesa, tal orgullo, como una mañana de verano, como una sonrisa, tal orgullo, así es, Goterú. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio.
Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.